Amados hermanos, qué lindo es el día. Quisiera enviar un mensaje a aquellos hermanos que nos siguen, a aquellos que ven el mensaje luego la próxima semana cuando salga por Facebook o por YouTube, que estamos aquí para servirle, que si quieren conectarse con nosotros, si necesitan oración, si necesitan algo que podamos servirle, estamos aquí como Iglesia Oasis de Restauración. Orad, para servirles estamos nosotros, sus pastores, el cuerpo ministerial y cada uno de los hermanos que también orarán por ustedes desde ahora en adelante para la gloria y honra del Eterno. Así es que estamos a sus órdenes y a su servicio en nombre de Cristo Jesús. Amados, la palabra dice en el libro de 1 Corintios, capítulo 1 y versículo 10, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esto que el Señor nos está demandando aquí, yo me pongo a pensar y digo, tiempos fuertes deben crear lazos fuertes y una unidad inquebrantable. Desde que yo recibí la oportunidad hace como 20 años de poder aperturar en un culto, Dios me habló de la palabra unidad, de trabajar en la unidad. Y de verdad que ver pasar en el día de hoy a nuestra amada Tércida, a nuestra madre Tércida, como siempre le hemos dicho por aquí, porque ha sido conjuntamente con mamá Gertrudis también una de las precursoras que han orado para que estos siervos puedan tener conforme a la palabra de Dios en su llamado lo que Dios ha determinado sobre de ellos. Y de verdad que estamos muy agradecidos por ella, porque eso ha sido una oración constante desde que nos conocieron. Vieron algo en nosotros que Dios se lo había presentado. Ellas siempre oraron por el favor de Dios y la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, realmente cuando hablamos de Dios no tenemos que ser obligatorios en las cosas, pero cuando se habla de Dios, cuando es el tema de Cristo, es necesario mantenerse en la unidad, aunque muchos puedan no estar de acuerdo, pero la unidad en el cuerpo de Cristo es indispensable. Por eso nos dice la palabra que no haya divisiones entre nosotros, que no haya divisiones, que estemos unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Por la causa de Cristo tenemos que estar unidos a ese pensamiento y a ese parecer. Pero tenemos que hablar de la unidad. Pero ¿cómo poder hablar de la unidad y consolidar esa unidad si nosotros debemos trabajar primero en la unidad de la familia? Y hoy yo sé que los párvulos, los jovencitos, los adolescentes podrán hoy estar en contra mía con el mensaje que yo pueda traer en esta mañana. Porque puede parecer un mensaje repetitivo, pero no lo es. Porque otra vez va a hablar pastor de nuevo de la unidad y va a hablar de ciertas cosas. Cuantas veces sea necesario en esta época debemos hablarlo. Porque la época, los tiempos y las razones nos demandan que nosotros debemos continuar hablando de temas que son en la palestra pública, que están maltratando afuera, que nos están acribillando afuera. Y debemos fortalecernos dentro de la iglesia para saber lo que nosotros vamos a enfrentar día a día en el mundo. Y eso muchas veces ponen enemistad a los jóvenes con el pastor. Y yo no soy enemigo de los jóvenes, al contrario, a los niños, a los jóvenes, yo los amo bastante, yo oro por ellos bastante. Pero quiero que entiendan también que hay algo que le está robando la vida, que hay algo que lo está separando de Dios. Entonces, yo entiendo que en esta época nosotros no podemos ceder. No podemos ceder ante las cosas que estamos viendo en este mundo, porque somos hijos de Dios. Y no solamente que nos llamen hijos de Dios, es el compromiso de ser un hijo de Dios. Tenemos que mostrar que sí lo somos. No es que somos cristianos de la secreta, no es que somos cristianos cuando estamos dentro de la iglesia. Es ser cristiano aquí y ser cristiano allá. Es ser cristiano en todo lugar donde nosotros nos movemos. Porque hay cosas que nos molestan, pero nos quedamos callados. Y no hablamos y no opinamos. Y el cuerpo de Cristo debe hablar y debe externar su posición muchas veces. Debe ir en contra de la corriente, nadar en contra de la corriente muchas veces. ¿O acaso los discípulos, cuando se levantaron a predicar la palabra, no iban nadando en contra de la corriente del mundo? ¿No recibían sus azotes por decir la verdad, por predicar al Cristo vivo y resucitado? No mantenían ese ferviente anhelo y deseo de predicar la palabra de Dios, aún fueran azotados, aún fueran golpeados, aún fueran maltratados.
Y la familia en el día de hoy, la unidad familiar, es lo que estamos viendo en estos tiempos, que está resquebrajada, maltratada, humillada, pisoteada. No se ve absolutamente nada. No hay una relación familiar entre padres e hijos. ¿Saben por qué? Porque en estos tiempos, a temprana edad, se les ha entregado a los muchachos un aparato electrónico. Y ese aparato electrónico, el diablo se goza. Por eso la palabra cuando dice, no ignoréis las maquinaciones del diablo. ¿Sabe por qué te lo está diciendo? Porque esas ignorancias son las que están haciendo aplaudir en el mundo afuera a Satanás, que Jehová lo reprenda. Pero está ganando ventaja. ¿Por qué gana ventaja? Porque estamos ignorando las maquinaciones. Porque estamos haciéndolos fármaco dependiente, diría yo, a los muchachos cuando le estamos entregando un aparato electrónico. Y usted lo ve en los cultos que están manipulando el aparato mientras deben estar atendiendo a la palabra de Dios para ser llenos, para que en los momentos de necesidad, ese vacío que hay, puedan impulsarlo y puedan decir aquellas cosas que tienen con las cuales defenderse, que es con la palabra de Dios. Solamente en la palabra de Dios vamos a encontrar la defensa necesaria. Porque el mismo Señor te dice, cuando vayas delante del juez, cuando vayas a la cárcel, no te preocupes, que yo pondré la palabra en tus labios con la cual tú vas a defenderte. Pero si no le inculcamos la palabra, ellos van a desmayar. Estamos viendo que con todas estas cosas de la ciencia y de la tecnología, todo, absolutamente todo, está acabando con el seno familiar. Y usted está mirando a los muchachos de una manera u otra que están perdidas de una manera u otra. Charles Spurgeon dice, cuando nosotros debemos trabajarnos, Charles Spurgeon dice lo siguiente: cuando hayas descubierto realmente lo que eres, serás humilde, pues no eres nadie de lo que haya que jactarse, simplemente somos peones de Dios. Y cuando debemos dar un mensaje, si Dios te manda a decir algo, tú no puedes retenerte, ni quedarte el mensaje, ni tragártelo, porque serás cómplice de lo que acontece. Porque cuando usted vea lo que acontece, habiendo usted podido evitarlo, si en ese momento usted cayó su boca, usted va a sentir una gran reprimenda delante de Dios. Y la palabra nos dice que si nosotros no hacemos lo que debemos hacer, esa sangre correrá por nosotros. Pero cuando usted haya dicho lo que deba decir, esa sangre no corresponde a su culpabilidad, sino que usted no será amonestado por ello. Pero debemos obedecer cuando Dios nos manda a hacer algo. No podemos callarnos, no podemos quedarnos sentados, no podemos quedarnos dormidos. Debemos obedecer. Esta mañana cuando hablaban en la escuela dominical, hablaban de la bondad. Cuando hablaban esta mañana y que tomaron la palabra y hablaron en Lucas, hablaron del samaritano, de aquel que cayó en manos de ladrones. ¿Quién fue? ¿Qué hizo? Entonces ven, tú haz lo mismo, que aquel samaritano se detuvo. Y ¿saben algo que me gustó del samaritano? Que la gente quizás no lo aprecia cuando lo lee, porque pasó el pastor, pasó el levita, lo miraron y siguieron de largo, pero el samaritano lo tomó, vendó las heridas, lo llevó al mesón. Y dice la palabra, otro día al partir. Es decir, no al otro día, sino otro día. Quizás cuántos días estuvo cuidando al hombre allí. Quizás pasamos por alto eso, pero dice otro día al partir. No estableció el día que se fue, sino otro día. Pudo haber pasado una semana, pudo haber pasado 15 días. Y quedó cuidando a ese hombre allí. Pero ¿saben algo que también me llamó la atención del samaritano? Que era un hombre serio, honesto y prudente. Y que le tenían confianza. ¿Saben por qué? Porque él le pagó por adelantado y le dijo, si gastas algo de más, tú me pones eso en la cuenta, que cuando yo venga lo recojo. Entonces nosotros tenemos que ser solidarios, pero también tenemos que entender que la familia necesita un SOS. Nosotros tenemos que entender que nuestros jóvenes en el día de hoy se están perdiendo por montones. Si no, usted puede abrir cualquier video que mandan por ahí y usted ve a los jóvenes perdidos en un danza, en un baile, en un que se de santo Dios, Padre amado. La palabra dice en el libro de 1 Samuel 15:22 a los jóvenes: yo no quiero que hoy me tomen animadversiones, yo los amo en el perfecto amor de Cristo, créanme, pero quiero abrir sus ojos, que entiendan que tienen que abrir los ojos, y los padres tienen que abrir los ojos, y los que van a criar y los que van
piensan tener hijos saben. No es que no tengan sus hijos, es que sepan a qué mundo le están trayendo y cómo deben de guiarlo y conducirlo. La palabra de 1 Samuel dice 15:22, y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Obedecer y prestar atención. Si obedecemos lo que Dios dice, nosotros vamos a cumplir con el mandato de lo que Dios ha establecido. Por eso el tema que vamos a tratar en el día de hoy, estamos tratando, se llama manejar los tiempos que se avecinan en la familia, porque la respuesta está en la palabra de Dios. Toda la respuesta está en la palabra de Dios. Mire cómo están los niños entrando para la gloria del reino. Ellos son el futuro, ellos son el mañana. Pero si nosotros no lo instruimos y lo dejamos a merced de estos aparatos electrónicos, amados hermanos, lo vamos a tener que lamentar, y lamentar en grande, pero muy en grande. Y les voy a decir por qué. Dice la palabra en el libro de Daniel 12:4: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Y con qué batallamos en el día de hoy? Batallamos con eso mismo. Se vive una carrera diaria para avanzar sin pensar a quién se hiere, a quién se golpea. Se vive una carrera diaria olvidándose de la unidad familiar. Se vive una carrera diaria solamente por trabajar un poco o por trabajar mucho y obtener un poco y volver a la misma rutina constantemente, día a día. Yo pude observar familias con diferentes necesidades. Pude observar la vida del ser humano en eso que Dios dijo en Daniel 12:4: la gente correrá de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y nosotros vemos la gente caminando en la calle por el haber aumentado la ciencia, chocándose unos con otros, porque todos están aquí. Todos están metidos en este aparato. Todos estamos metidos en este aparato. Todos estamos metidos aquí caminando. Y chocamos y a veces ni siquiera disculpa pedimos, seguimos caminando. Porque es tan importante lo que estamos viendo aquí. Es tan importante lo que estamos teniendo aquí que realmente no nos da ni siquiera tiempo para pedir excusas. Estamos mirando que de las 24 horas del día el tiempo no alcanza. Estamos mirando que de las 24 horas del día quisiéramos que se extendiera un poco más para poder estar más sumergidos en las redes sociales o en la tecnología. Y eso es penoso, amados hermanos. Nosotros tenemos que entender, porque cuando Dios le dijo a Daniel: sella las palabras de este libro, porque es para tiempos del fin. Y nosotros estamos mirando que los tiempos que estamos viviendo son muy parecidos a los tiempos del fin. La ciencia se ha aumentado. Eso es indiscutiblemente. Hoy la tecnología funciona para muchas cosas. La tecnología es la puntera en las guerras que estamos viendo a nivel mundial. Hoy por la tecnología hay cada día más desafíos. Y nosotros no nos podemos quedar callados, porque nosotros tenemos una palabra que no ha pasado de moda. Nosotros tenemos un manual de vida que nos traza desde principio a fin lo que nosotros somos y lo que nosotros seremos, porque Dios fue el que estableció en nosotros la vida, y Él sabe cuándo nosotros partimos. No es en nosotros que está saber el tiempo cuando nos vamos, pero sabemos que hay un propósito de Dios, y ese propósito de Dios en nuestra vida ha de cumplirse. Y cuando Él determine que nos vamos, nosotros nos iremos, pero pidámosle al Señor que hayamos caminado en lo que Dios nos puso como propósito cumplir en esta vida. Lo que dice la palabra en Daniel 12:4 es en lo que estamos caminando, es en lo que estamos viviendo en estos tiempos. La ciencia se aumenta, corre cada día más, no se detiene, no se detiene, no se detiene, y te envuelve cada día más. La tecnología te envuelve cada día más y te hace estar ausente de aquellos que te aman, te hace estar ausente del código familiar, te hace estar ausente del compartir, de sociabilizar. Porque la gente se queda trancada en una habitación horas y horas y dice: él no molesta a nadie allí.
Él no molesta absolutamente a nadie. Y ese muchacho, esa muchacha no sale de su habitación. Ese hombre o esa mujer no sale de su habitación. Se quedan allí el día completo y no pasa absolutamente nada. Seguro que sabe usted, está seguro que dentro de esas 4 paredes cerrado en una habitación el día entero con la tecnología no está pasando nada. Los muchachos se están anquilosando porque están usando el teléfono. Los muchachos se están quedando sin vida. Se les está muriendo su cerebro porque no pueden socializar afuera y no se les está enseñando a ellos a que enfrenten el mundo como deben enfrentarlo. El único tiempo que los niños tienen para no exteriorizar es cuando están en el vientre de su madre. Pero desde que el niño nace hay que llevarlo hacia afuera. Hay que llevarlo hacia afuera a conocer lo que hay en el mundo para que aprenda a defenderse de las maquinaciones de Satanás. Que Jehová lo reprenda una vez más. La rutina diaria nos envuelve y lo que menos pensamos en el momento de la familia. Lo peor que ha acontecido es que desde temprana edad a los niños se le ha puesto tecnología en las manos. Desde que están bebecitos le ponemos la tecnología. Y nosotros, en vez de darle un biberón, le damos un celular. Porque nosotros necesitamos crear nuestros espacios. Usted sabe que desde que usted tiene la responsabilidad de tener un hijo, ya se le acabó su paz. Y no me refiero a la paz que da el Señor, sino que me refiero a la paz de que usted no va a tener una vida normal de cuando usted se levantaba y tenía a su compañero o a su compañera y se daban un beso de despedida y nos vemos a las 6 cuando regresemos. Ya, eso se acabó. Cuando hay niños en el medio, usted no vuelve a tener esa paz y esa tranquilidad hasta que se van de su casa, porque la preocupación se convierte en otra. Sépalo, que después que se van de casa, la preocupación se convierte en otra. Es velar por esos muchachos que ya se fueron. Es estar pendiente de ellos, que usted no lo va a llevar, porque si usted lo guió, sabe que va a caminar bien. Pero un padre nunca deja de preocuparse. Los padres nunca dejan de preocuparse por sus hijos. Claro, los padres responsables, no aquel que prestó el asunto para procrear y tener y se fue. No. Una familia responsable, una madre y un padre responsable, unos padres responsables van a estar pendientes de sus hijos hasta el día último que cierren sus ojos. Pero como yo entiendo que cuando alimentamos en la palabra del Señor, el día que cerremos nuestros ojos, vamos a estar tranquilos porque sé que va a continuar lo que fue enseñado a futuras generaciones. Les han robado la inocencia, les han robado la libertad, el desarrollo, el ejercitarse. Les han mutilado la niñez. Les han impedido crear, tener en su mente capacidad creativa, porque solamente lo envuelven en una sola cosa. Y créanme que los creadores de las redes sociales son extraordinarios. Usted puede pasarse un día entero, las 24 horas del día sin parar, viendo reel diferente de todas las cosas que hace la gente. Y embullarse ahí y meterse ahí como si estuviera zambullido en una piscina o en un río, en un mar. Y no sale de ahí y constantemente hay algo nuevo. El todo a mano de la ciencia nos ha hecho demasiado daño. Antes usted se paraba a cambiar la televisión de canal. ¡Clac, clac! Ahora no, ahora es un control. Es más, ahora usted se va de su casa y usted vive controlando su casa a ver quién tocó la puerta. Yo me sorprendí, yo no sé qué vida de zozobra puede vivir la gente. Yo me sorprendí porque en uno de los lugares donde estábamos, cada vez que abrían la puerta o alguien se asomaba a la puerta de la casa, porque había un detector, alguien se asomaba a la puerta de la casa, emitía un sonido en el celular. Y usted vive una zozobra en la vida. Digo yo, la gente puede vivir así. ¿Cómo vive la gente de esa manera?
Si cierran la puerta, si abren la puerta. Si se paran a llevarle el pedido que le trajo en el internet, que le trajo Amazon, que le trajo fulano, y se paran a frente de la puerta, ahí suena el teléfono. Y hay pedidos que llegan a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, no tienen hora de llegar. Y usted durmiendo con un celular ahí. No, por Dios. La hora de descanso es hora de descanso. Porque el descanso lo ha dado Dios. El cerebro tiene que descansar. El cerebro tiene que descansar porque Dios lo creó y lo hizo perfecto, no para que lo alteremos. Usted dirá, los tiempos cambian, pastor. Sí, los tiempos han cambiado, pero Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y los parques siguen ahí, las bicicletas siguen ahí, los patines siguen ahí. No proteja tanto al niño que se va a caer, que es un estrellón, que con eso crece. Pero sáquelo de su hábitat, todo el tiempo ahí. Sácale un parque que corra. Frum, aterrizó. Ven, vamos, ven, párate para ayudarte. Póngale mentiolé. Póngale yodo. Lávelo bien para que no le coja una infección. Pero tiene que sacarlo. El muchacho tiene que vivir. Muchachos no pueden estar trancados todo el tiempo. No podemos irnos y dejar inútiles. Tenemos que dejar gente proactiva conforme a lo que Dios ha dicho. Tenemos que entender que Dios está haciendo algo todavía por nosotros. Entonces, muchas veces los padres entregan eso, le entregan la tecnología, pero no le dan seguimiento, no le bloquean los programas. Miren, y que hay programas buenos que hay. Hay apps buenísimas que usted puede, desde que ellos se meten, usted lo ve desde el suyo, conectado, y se lo apagó desde allá. Pero ¿saben algo? Los muchachos, cuando duran tantas horas en el día con esos aparatos, cuando se van a dormir no pueden dormir, se despiertan temerosos, asustados y no saben por qué. ¿Por qué? Esa pantalla el día entero. Mire los avances médicos. Mire lo que dicen los médicos de lo que le pasa a la gente de estar pegado a una pantalla también. A la gente que se pasa las 24 horas del día también trabajando, que son trabajólogos, que no tienen tiempo para la familia porque no estoy en la computadora, estoy en el trabajo, y trabajo. Usted lo ve que se le... No, por Dios. Dios es amoroso, el tiempo de Dios, pero ¿saben qué pasa? Que hay una élite en el mundo que entiende que los que están por debajo de ellos son esclavos todavía. Y la esclavitud fue abolida. El sacrificio se acabó cuando Cristo entró e hizo el sacrificio por cada uno de nosotros. Y nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de un Rey de Reyes y un Señor de Señores. Nosotros podemos orar para que Dios establezca su orden y lo que nosotros tengamos que hacer sea en el tiempo de Dios. No podemos permitir que nos volvamos tan trabajólogos que se nos quite el tiempo de venir a la casa de Dios. No dejando de congregarnos como algunos lo han pensado. Hay que congregarse, hay que recibir la palabra, sea quien sea el que traiga el mensaje. Nosotros no estábamos aquí, la gente no puede venir a la iglesia por los pastores. La gente viene a la iglesia porque le sirve a un Dios vivo y de poder. ¿Sabe por qué? Porque el pastor se va y alguien tiene que sustituirlo. Entonces usted le cogió un apego y el afecto es bueno, es lindo, porque así lo tenemos. Y por eso Dios pone pastores en las iglesias, para amarnos, para congregarnos. Pero la palabra tiene que continuar independientemente esté el pastor o no. Estuvimos fuera y le damos gracias a Dios al liderazgo. Vinieron 2 hermanas, suplieron el mensaje y seguirá siendo así. Y le pedimos a Dios que siga alimentando a aquellos que tienen en su corazón el deseo de tomar una parte del ministerio para seguir haciendo crecer a Oasis de Restauración. Porque esto no puede detenerse. Lo que inicia en Cristo, cuando ponemos la mano en el arado, no podemos mirar atrás. No podemos desear la cebolla que el pueblo de Israel cuando salió, ni el sancochito, ni los camaroncitos, no se puede, porque nunca se lo comieron. Usted se lo va a comer cuando camine en la voluntad de Dios. Usted se lo va a comer cuando camine en la voluntad de Dios. Pero el diseño de Dios no ha cambiado, amados hermanos. El diseño de Dios sigue siendo el mismo, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y debemos entender que el diseño que Dios hizo está
manifiesto ahí. Es un plan de arquitectura que no cambia. Pueden los tiempos cambiar, pero la palabra dice: Dios es el mismo ayer, hoy, siempre, por los siglos. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Entonces, si nosotros tenemos y creemos en Dios, tenemos que entender que lo que dijo en su palabra se va a cumplir. Cuando yo veo a esos jovencitos que los celulares se les descargan y se sienten así como desesperados, y los padres y los padres están cargando el de ellos, desconectan el de ellos para conectar. ¿Quién va a llamar en una llamada de emergencia cuando usted lo necesite? ¿El niño o el adulto? Es el adulto. Es el adulto, porque usted es que ha sido capacitado y tiene que capacitar a otros. Por eso dice la palabra: instruye al niño cuando fuere niño, cuando fuere viejo no se apartará de él. Tenemos que continuar. Usted dirá que si bien los tiempos han cambiado, pero tenemos un Dios que no miente, un Dios que no falla, un Dios que está ahí. El apóstol Pablo no se equivocó cuando le dijo a Tito, cuando lo llamó primero verdadero hijo en la fe, y le dijo a ese verdadero hijo en la fe, le dijo lo siguiente, Tito 1:5: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y que establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Había un desorden en Creta, pero ¿cree usted que esa amenaza no la estamos viendo en nuestros hogares? Ese desorden que había manifiesto en ese lugar, en ese momento, que la gente estaba haciendo lo que quisiera. Había que poner orden en Creta, pero había que poner orden en casa, porque la unidad familiar comienza en casa. El que desea obispado, buena cosa desea, pero tiene requisitos, y uno de ellos es que los hijos estén bajo sujeción. Entonces, los desórdenes que vemos hoy en día no podemos seguir permitiéndole que cojan cuerpo, que sigan avanzando, que sigan creciendo. Dios nos ha dado una responsabilidad. Todo el que ha pedido hijos y el Señor se lo ha concedido, tienen una responsabilidad. ¿Qué dice la palabra? Herencia de Jehová son los hijos, cosa de alta estima el fruto del bien. Bienaventurado el varón que el Señor no la dejaba de ellos. No tendrá temor cuando se siente en la puerta de sus enemigos. Pero eso, para que acontezca el respaldo de los hijos, hay que enseñarlo primero. Si no los enseñamos, los hijos van a estar por allá, y usted por aquí, lo van a dejar solo. Y usted vaya a la guerra solo, contando con quién, con San Yo. Y eso no está bien. Entonces tenemos que aprovechar el tiempo. No podemos permitir que lo que se está demandando el mundo en estos tiempos nos dejen sin familia, nos dejen sin hijos. Hay que ser perseverante. No es que yo hablé y dije y tiré la toalla. Entonces, si usted habló y dijo y no vio resultado y tiró la toalla, pues ya usted no va a tener ningún beneficio. El único beneficio que usted va a perder. Tiene que ser tenaz en todo lo que hace. Yo estoy seguro que si usted quiere comprarse una ropa, usted se planifica para comprarse esa ropa, para darse su pinta, como dicen por ahí, ¿verdad? Y usted se planifica y usted comienza a poner el clavito ahí. Y cuando ya tiene el clavito, si no se aparece una necesidad primero, entonces usted va y compra su pinta. Normalmente cuando está clavado siempre aparece algo que Jehová reprenda al diablo en el nombre de Jesucristo. Siempre aparece un compromiso. Hay que ponerlo todo en las manos del Señor, porque el Señor sabe el tiempo y el momento. Pero el enemigo, como no duerme, y muchas veces nosotros nos dormimos en los laureles. Nosotros nos encanta dormirnos en los laureles, pero el enemigo no duerme. Está a las 24/7, 28, 29 horas del día. El enemigo está maquinando lo que va a hacer contra los hijos de Dios. ¿O acaso cuando fue delante de Dios que se presentaron los hijos de Dios y él vino y miró a Job, no le cogió con Job, no se ensañó con Job? Ah, pero tú lo tienes rodeado ahí, tú lo has acercado, tú le has dado bien, bendición, abundancia, familia, tú le has dado de todo. Él siempre está acusando, ¿no? ¿Usted cree que él se va a callar en esos tiempos? No, él no se va a callar, él va a seguir. Entonces, este correr de la vida, la gente correrá de aquí para allá. ¿Cuánta verdad nos ha traído? ¿Cuántas cosas hemos visto? ¿Cuántas cosas seguiremos viendo? Pero tenemos que ponernos en la brecha para guardar los nuestros. Para guardar a los nuestros. ¿Te dejé para que corrigieses las cosas que están mal? Dios te está encargando a usted, a nosotros, para que corrigamos en casa las cosas que están mal. Nos guste o no nos guste, tenemos que enfrentarlas. Porque la corrección nunca es buena, es amarga, pero da frutos extraordinarios cuando una vez usted lo ve, que se enmendaron en el camino
y usted puede vivir en paz. Pero tenemos que corregir. Tenemos que usar la vara de vez en cuando. Tenemos que ser padres fuertes muchas veces, aunque nuestro corazón esté demandando otra cosa, pero hay que enseñar. Hay que enseñar. Y voy concluyendo. Eclesiastés 9:12, gracias. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre de ellos. Y yo me río con esto porque la gente de la famosa ideología de género están afanando tanto porque se les reconozcan tantas cosas y por querer usar el mundo y apretarlo de una manera extraordinaria, que lo que ellos no saben que como el mundo va corriendo y los padres abandonando a los hijos a su merced, esa famosa ideología de género habría crecido sola, sin empuje, porque los mismos padres estamos empujando a los hijos a ese abismo, porque los mismos padres estamos siendo tan permisivos que estamos abriéndole las puertas a ellos a que corran hacia ese litoral. Pero es culpa nuestra, es responsabilidad de nosotros impedir que se desvíen en ese camino. Y no tengo nada contra ninguna de esas personas de esa agenda. Los amamos en el perfecto amor de Cristo. Lo que no amamos es el pecado que mora en ellos. Como Dios tampoco ama el pecado que mora en mí. Pero cuando una gente tiene necesidad, también debemos tenderle la mano. Porque quién sabe qué le ha pasado. Una falta de afecto, de cariño, unos padres que estuvieron desconectados de ellos todo tiempo. Y a veces ellos no lo entienden y entienden que pueden refugiar ese amor, buscar ese amor en alguien que tuvo el mismo problema que él y se van a una condición totalmente desviada. Eso no fue lo que Dios entregó. Eso no fue lo que Dios creó. Recordemos que por la maldad del hombre, Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas. Romanos capítulo 1, del versículo 18 al 32, Dios lo detalla bien claro. Cómo se entregaron a los desórdenes. Y habiendo conocido a Dios, no le dieron la importancia. Abandonaron las buenas costumbres que Dios creó cuando creó al hombre y creó la mujer. Y le dio una palabra en el Génesis capítulo 1, versículo 26. Cuando siguió desarrollando, cuando dijo, vamos a crear al hombre a nuestra imagen y semejanza, para que se multipliquen, para que abunden en la tierra. Tenemos que entender que Dios nos va a llamar a cuentas. Tenemos que entender que Dios nos puso en nuestras manos un tesoro preciado. Yo sé que hay madres que son solteras, que tienen que hacer la doble función. Pero yo les voy a decir algo. No son las primeras. Porque no son las primeras que se quedan con hombres que no son responsables. Sin hombres responsables. En el mundo entero eso ha acontecido. Y muchas mujeres han sacado adelante a sus hijos. Y otros cuantos que los han abandonado sus esposas y han hecho las veces también y han sacado a sus hijos hacia adelante. No hay excusas, absolutamente ninguna. Cuando Dios pone en nosotros el conocimiento y la sabiduría, estamos destinados a hacer cualquier cosa. Cuando Dios nos llama para trabajar en Él, ¿saben que nos convertimos en un vehículo de todo terreno? Si usted no lo cree, léase al apóstol Pablo. ¿Quién enferma? Yo no enfermo. Yo he estado en camino de ladrones, en naufragios, en esto, en aquello, en tantas cosas. Pablo se convirtió en un hombre de todo terreno. Y cuando Dios puso mujeres a legislar en Israel, eran mujeres de todo terreno. ¿Quién mató a Sísara? Lo mató Gael, una mujer. Mató a ese hombre. Porque Dios pone sabiduría y conocimiento.
Y el obedecer a Dios y el prestar atención es mejor que la grosura de los caminos. Y caminar en la unidad del cuerpo de Cristo es perfecto. Yo no quiero ser fatalista, porque así como he hablado de la parte negativa, también quiero decir la parte positiva, que aún hay tiempo que podemos hacer cosas. Porque también pude ver hijos e hijas de hombres y mujeres de esta casa, lo he visto y lo hemos visto, que hacen función en otras naciones y han seguido el camino de Dios y han continuado el camino de Dios y están enseñando a los de ellos servirle a Dios. Es decir, que no importa dónde podamos estar, Dios es el mismo en todo lugar. Y cuando nosotros tomamos la palabra para ponerla por obra, Dios nos va a respaldar. Concluyo Génesis 18, 17 al 20. Y Jehová dijo, en el caso de Sodoma y Gomorra, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una grande y fuerte, una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él las naciones de la tierra. Pero escucha la mejor parte. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios sabía que este hombre que había puesto para bendecir a las naciones, que la simiente saldría de ahí para multiplicar aquella cosa que Dios estableció por bendición. Él sabía que este hombre cumpliría con el pacto, que propagaría la palabra y que instruiría a sus hijos a continuar lo que Él le ordenó. Entonces vendrá la bendición. Dice la palabra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no debajo, si obedecieres los mandamientos que yo, Jehová tu Dios, te ordeno y te mando, que lo cumplas hoy. En la palabra de Dios todo tiene requisito. Mis hermanos, tenemos enfrente un compromiso bien grande con la familia. Y tenemos que trabajar en la unidad familiar. ¿Saben por qué? Porque una familia unida y en la casa de Dios, pueden venir los vientos y las tempestades, pero siempre habrá una columna fuerte que se llama Jehová, que estará ahí para tenderte la mano. Y hay un cuerpo de Cristo que crece cada día, que está ahí para tenderte la mano. Usted no está solo, usted no está sola. Si usted se voltea a su lado y mira hacia atrás, tiene familia que en cualquier momento que usted toque la puerta, están ahí para servirle. Si necesita ayuda familiar, si necesita ayuda con sus hijos, si necesita cualquier ayuda, acérquese a sus pastores, acérquese al liderazgo de la iglesia, que estamos para servirle.